Dice la palabra de Dios en el Salmo 84, versículos 5 y 6. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Mira, hay bendición cuando seguimos los caminos de Dios. No importa lo que venga, porque este caminar es estrecho. El mismo Jesús lo dijo. En este camino hay veces vamos a tener piedras, vamos a tener espinos, vamos a tener tropiezos. Pero la palabra de Dios nos da una promesa, que cuando perseveramos en este camino, que viene bendición. Y miren el versículo 6, que ahí es donde quiero que nos concentremos en esta mañana. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Bueno, aquí la Biblia nos está hablando de una área en Israel que se llamaba el Valle de Baca. No sé si has oído esa frase anteriormente en las Escrituras, pero el Valle de Lágrimas ahí es lo mismo que el Valle de Baca. Y ese valle era muy conocido para los judíos, porque acuérdate que en el Viejo Testamento, una vez al año, todos los judíos de todo Israel tenían que subir a Jerusalén para adorar a Dios, para ofrecer sacrificios a Dios, sacrificios de animales en el día de los holocaustos. Entonces, este valle, todos los judíos lo conocían, porque para poder subir a Jerusalén tenían que atravesar este valle, lo que la Biblia llama el Valle de Lágrimas o el Valle de Baca. Este valle era extremadamente peligroso, porque estaba lleno de animales salvajes, estaba lleno de leones, de lepras, de osos, de culebras. Y además, estaba lleno de espinos, estaba lleno de piedras. Y en el valle había pozos para tomar agua. Pero el problema era que los pozos estaban bien distantes lo uno del otro en el valle. O sea, aquí la Biblia está hablando de un lugar, escucha bien, que es un lugar que te trae lágrimas. Es un lugar que te trae sufrimiento, que te trae peligro. Porque es un lugar que está lleno de animales salvajes. Es un lugar donde no es fácil encontrar agua. Hay que trabajar duro para llegar a esos pozos y así poder beber agua. Y por eso la Biblia le llama el Valle de Lágrimas, o como se conoce, el Valle de Baca, por los peligros, por las dificultades que se enfrentaban ahí todos los días cuando pasaban por ahí. Pero fíjate, este valle era parte del caminar hacia el templo. O sea, este valle era parte del camino, era parte de la travesía que los judíos tenían que caminar para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Me entiendes? Acuérdate que en el Viejo Testamento la presencia de Dios solo se manifestaba en el templo. Eso fue abolido por la muerte y la sangre de Jesús. Ahora la presencia de Jesús se manifiesta donde quiera que lo adoramos, donde quiera que lo llamamos, donde quiera que lo invitamos en el nombre de Jesús. Pero en el Viejo Testamento no era así. En el Viejo Testamento la presencia de Dios solo se manifestaba en el templo que Salomón le construye y le dedica a Dios en la ciudad de Israel, de Jerusalén. Y esta vida es como el Valle de Lágrimas, ¿ves? En esta vida, más tarde o más temprano, todos vamos a atravesar este Valle de Lágrimas. Todos vamos a atravesar este Valle de Baca. Sobre todo si tú tienes hambre de la presencia de Dios. Muchas veces antes de Dios llevarnos a nuevas alturas en Él, antes de Dios llevarnos a las profundidades de su presencia, Él permite que tú y yo atravesemos por el Valle de Lágrimas, por el Valle de Baca. Pero muchas personas no logran salir de allí. Hay muchas personas que entran al Valle de Baca y se quedan allí. Se quedan en un valle de lágrimas, en un valle de sufrimiento y no salen. Cuando entran al Valle de Baca, que la vida muchas veces te va a llevar allí. Como cristianos no estamos exentos de esto.
Muchas veces en nuestro caminar hacia la presencia, hacia la gloria de Dios, Dios va a permitir que nosotros atravesemos por un valle de lágrimas, por un valle de Baca. Donde hay peligro, donde hay dificultad, donde hay sed, donde hay soledad, donde empezamos a preguntar, Dios mío, ¿tú te has olvidado de mí? Dios lo permite, pero muchas personas llegan allí y se quedan, pierden la esperanza, dejan que la miseria, dejan que el dolor, el sufrimiento se convierta en un lugar permanente para ellos, en un lugar donde habitan constantemente en sus vidas. Pero sin embargo, el mensaje que yo quiero que recibamos en nuestro corazón en esta mañana es que la Biblia nos dice que no debería ser así. Cuando tú caminas con Dios, cuando tú tienes una relación personal con Jesucristo, Él camina contigo. Él camina conmigo. Y por más difícil el lugar sea que tú estés hoy, yo no sé dónde tú estás hoy, pero si tú estás atravesando por un valle de lágrimas hoy, yo quiero decirte que Dios te va a sacar, que Dios me va a sacar de ahí en el nombre de Jesús. Y a medida que atravesamos este valle de lágrimas, Dios nos promete 3 cosas que vamos a ver ahí en ese Salmo 84. Mira las 3 promesas que Dios nos da ahí en el Salmo 84. Número 1, primera promesa. Escúchate bien. No tenemos que quedarnos en el valle de lágrimas para siempre. Dios dice eso. No tenemos que quedarnos en el valle de lágrimas para siempre. En la vida del creyente o de cualquier persona que tiene una relación con Cristo, el valle de llanto no es un lugar permanente. Yo no sé si tú has oído de cristianos que constantemente salen de una cosa para otra. Constantemente es un sufrimiento, constantemente es una lágrima. Y yo sé que en este mundo vamos a tener tribulación, el mismo Jesús lo dijo. Pero a la misma vez, cuando estudiamos la Biblia, no es la voluntad de Dios que nosotros, como el pueblo de Dios, vivamos en un valle de lágrimas permanentemente. Simplemente, el valle de lágrimas es un lugar por el cual el pueblo de Dios pasa ocasionalmente, no permanentemente. Mira lo que dice el versículo 6 ahí, dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Mira lo que dice, mira la palabra ahí. Date cuenta de esa palabra. Dice atravesándolo. No dice vive. No dice quedándote. No dice permaneciendo. Dice atravesándolo. ¿Qué te quiere decir eso? Que no se supone que te quedes ahí. Que el sufrimiento no es un lugar de permanencia para los hijos de Dios. Que la lágrima no es un lugar de permanencia para los hijos de Dios. Me encanta el Salmo 30, versículo 5, lo dice: por la noche durará el llanto, pero en la mañana vendrá la alegría. Quizás tú estés en la noche hoy. Quizás estés pasando un problema de salud, un problema en tu matrimonio, un problema con tu familia, un problema financiero. Pero la Biblia te dice que viene la mañana, que viene la sanidad, que viene el rompimiento, que viene algo mejor para ti y para los tuyos. Eso es lo que dice la Biblia. No se supone que el valle de llanto sea un lugar permanente. Simplemente es un lugar por el cual el pueblo de Dios pasa ocasionalmente. Tenemos que recordar de esto, porque este valle no dura para siempre. Cuando tú estás en este valle te parece como que no vas a salir de ahí. Te parece como que Dios no te va a dar la salida. Te parece como que te vas a quedar ahí para siempre. Pero yo quiero que tú escuches el mensaje de Dios para ti hoy. No te vas a quedar ahí para siempre en el nombre de Jesús. Así que no podemos abandonar la fe. No podemos permitir que venga la desesperación. No, levántate hoy en el nombre de Jesús y dilo, yo no vivo aquí. El valle de lágrimas, el valle de Baca, no es mi residencia.
no es un lugar permanente para mí. Esto no es lo que Dios tiene para mí. Dios no tiene para mí la enfermedad. Dios no tiene para mí la pobreza. Dios no tiene para mí la tristeza. Dios no tiene para mí la opresión. Esto no es lo que Dios tiene para mí. Simplemente lo estoy atravesando. Pero no me voy a quedar aquí. Los que confían en Dios atraviesan el valle de lágrimas de una manera diferente con los que no los confían. Es verdad que los cristianos sufrimos. Aunque amemos a Dios, muchas veces viene la enfermedad. Muchas veces vienen los problemas financieros. Muchas veces viene el desánimo. Muchas veces vienen problemas en el matrimonio. Es verdad, no estamos exentos de esto, pero tenemos que recordar algo. Como pueblo de Dios, nosotros no sufrimos de la misma manera que lo hace el mundo. Como pueblo de Dios, nosotros no atravesamos el valle de lágrimas de la misma manera que lo hace el mundo. Tenemos las promesas de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos la presencia de Dios, tenemos la certeza de que tenemos un Dios que nos ama y se preocupa por toda área de nuestras vidas y nos saca de todo valle de lágrimas. Me acuerdo yo en una ocasión cuando Pablo iba hacia Roma. Y el barco donde ellos viajaban atraviesa una tormenta peligrosísima, un viento horrible, unas aguas, unas olas horribles. El barco se iba a hundir. Todo pareciera como que era el final para Pablo y para las personas que iban en ese barco. Y por un momento la fe de Pablo hasta como que se tambaleó. Porque cuando tú lees ese pasaje te das cuenta que por un momento Pablo sí perdió la esperanza de sobrevivir a aquella tormenta. Pero en medio de esa tormenta se le aparece el ángel del Señor. Mira, en medio de tu tribulación, Dios tiene una manifestación profética para ti. En medio de tu tribulación, Dios te va a hablar. Yo no creo que fue casualidad que nosotros nos encontráramos el viernes pasado. Porque en medio del valle de lágrimas, aleluya, Dios siempre manda a su ángel para darnos una esperanza, para decirnos que no estamos solos y que Él está en control de nuestra situación. Mira lo que le dijo el ángel del Señor a Pablo. En Hechos capítulo 27, versículo 24, le dijo: Pablo, no temas. Eso te lo dice Dios a ti en esta mañana. No temas, porque yo estoy contigo. Pero mira lo que le dijo el ángel. Pablo, esta es la razón por la cual tú no tienes que temer. Mira esto que poderoso. Es necesario que tú comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Tú sabes por qué el ángel le dijo eso? El ángel te dice a ti, me dice a mí lo mismo que le dijo a Pablo. Por lo que tú estás atravesando hoy, no temas. ¿Sabes por qué? Porque yo no he terminado contigo, dice el Señor. Yo tengo un llamado, yo tengo un propósito para ti, para tu esposo, para tu familia. Y aunque se ha levantado la tormenta, tú no vas a aparecer en esta tormenta. Yo tengo un propósito para ti, yo tengo un ministerio para ti, yo tengo un llamado para ti y yo te voy a dar aquello lo cual yo te he prometido. Tú no vas a perecer en esta tormenta. Dios tenía un propósito. Había un propósito para la vida del día de Pablo. Y mira esto que es poderoso. Dios no iba a permitir que el diablo lo matara. Dios no iba a permitir que la tormenta lo matara. ¿Sabes por qué? Porque el propósito de Dios todavía no se había cumplido en la vida de Pablo. El propósito de Dios no se ha cumplido todavía en tu vida. Yo lo siento. El propósito de Dios no se ha cumplido en mi vida tampoco. Por eso Dios no va a permitir que se levante lo que se levante, sea quien sea, te mate o te termine, porque Dios es fiel para cumplir tu propósito en Él. Así que, número uno, vemos que no tenemos que quedarnos para el siempre en el valle de lágrimas. Aunque estés pasando por algo difícil en esta mañana, el mensaje de Dios para nosotros es pasajero. Lo estás pasando. Este no es tu lugar permanente. No te vas a quedar ahí permanentemente. Tú estás atravesando, escucha bien esa palabra, esa es la palabra,
estás atravesando el valle de lágrimas, pero no es un lugar de permanencia para ti. Número 2, vemos que hay algo más que dolor y sufrimiento en el valle de lágrimas. Ahí vemos que el valle de Baca puede ser un lugar de bendiciones para nosotros. Mira lo que dice el Salmo 84 otra vez. Y te voy a leer de la versión de la Biblia amplificada. En la Biblia amplificada es muy poderoso lo que dice el Salmo 84. Dice, aquellos que confían en Dios hacen del valle de Baca un lugar de manantiales. La lluvia temprana llena los estanques con bendiciones. Ellos van de victoria en victoria, aumentando el poder de la victoria. Mira, en el valle de lágrimas te esperan bendiciones. Yo te voy a ser sincera, yo estoy en un valle de lágrimas ahora, plantando esta iglesia. Es una bendición servir a Dios. Es una bendición levantar una iglesia desde lo poco hacia lo nada, hasta lo mucho. Pero es un valle de lágrimas. Se pasa mucho trabajo. Hay que orar mucho. Tiene una guerra espiritual tremenda. Muchos te acusan, muchos te critican. Ahora cuando te ven en la gloria van a venir. Pero es un comenzar difícil, es un atravesar por el valle de lágrimas. Pero Dios nos dice en esta mañana que en ese valle de lágrimas hay bendiciones para ti, para mí. Hay bendiciones en el valle de Baca. Si confiamos en Dios mientras lo atravesamos. Y lo más importante es que vamos a salir más fuerte. Cuando tú sales del valle de las lágrimas, tú no sales igual que como tú entraste. Tú vas a salir más fuerte. Si tú te mantienes en la palabra de Dios, la batalla contra la enfermedad, el problema financiero, esa miseria, esa situación que el diablo te ha hecho atravesar, eso llenará tu boca de un testimonio para compartir con otros lo que el poder de Dios va a hacer en ti. Es posible que estés pensando, bueno, eso suena maravilloso, pastora. Eso suena muy lindo. Pero sin embargo, este valle es muy difícil. Este proceso es muy difícil. Este valle de lágrimas es muy difícil. Y lo sé, por eso en esta mañana yo quiero hablarte de David. Yo quiero que pensemos en David. Porque David fue un hombre grandemente usado por Dios. Pero este hombre conoció el valle de las lágrimas. Este hombre era un hombre que fue traicionado por la persona que él pensó que lo amaba. Él amaba al rey Saúl. Él sirvió al rey Saúl con fidelidad, con amor. Y sin embargo, ese hombre un día lo traicionó por envidia, por celo. David sabía lo que era vivir fugitivo en un desierto, amenazado de muerte y ser acusado injustamente por algo que él no hizo. Él sabía ese dolor. Pero mira sus palabras en el Salmo 3, si quieres ir ahí conmigo. Salmo 3, versículo 1 y 2. Dijo, Señor, ¿cómo han aumentado mis enemigos? Son muchos los que me atacan. Son muchos los que me dicen que tú no vendrás en mi ayuda. Mira lo que dice David. Son muchos los que me dicen que tú no vendrás en mi ayuda. ¿Sabes lo que David aprendió mientras estaba en el valle de lágrimas? Que había mucha gente que quería convencerlo de que Dios no lo iba a sacar de allí, de que Dios no lo iba a ayudar. Y cuando tú atravieses el valle de lágrimas, tú vas a experimentar lo mismo. Va a haber mucha gente, incluso cristianos, incluso tu propia familia, que te va a decir, ¿para qué sigues creyendo en Dios si eso no te va a trabajar? ¿Para qué sigues creyendo que Dios va a proveer tu necesidad? Si mira, yo conozco a un muchachito que pasó por lo mismo que tú, esperó en Dios y terminó en la quiebra. ¿Para qué sigues creyendo que Dios te va a sanar? Yo conozco a una señora que creyó que Dios la iba a sanar de cáncer y terminó muriéndose. Cuando tú atraviesas por el valle de lágrimas, vas a escuchar mucha basura de la gente, como a David le pasó lo mismo.
Vas a escuchar cosas que te van a tambalear, que te van a mover en tu fe. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a eso? ¿Lo vamos a escuchar? ¿Nos vamos a poner de acuerdo con ellos? Porque eso no fue lo que David hizo. Mira lo que David hizo. En medio del valle de la lágrima, mientras la gente le estaba hablando cosas negativas, le estaba hablando duda, le estaba hablando incredulidad, le estaba diciendo, ¿para qué sigues confiando en Dios? Saúl va a terminar matándote. ¿Para qué sigues esperando en Dios? Dios no te va a levantar como el próximo rey de Israel. En medio de eso, mira lo que dijo David. Dijo, muchos dicen acerca de mí, Dios no lo librará. Pero, tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. A medida que leemos los salmos, vemos esto acerca de David. David pasó por muchos momentos difíciles en su vida, cuando parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, en medio de la angustia, en medio del llanto, en medio de la crítica y la negatividad de la gente, David empezó a hablar en fe. En el Salmo 6, versículo 6, David habla nuevamente de su dolor. David dice, baño con lágrimas mi lecho. ¿Te has encontrado alguna vez en ese lugar donde tienes un sufrimiento tan grande que por la noche lo único que haces es llorar y llorar y llorar y hasta mojas las sábanas de tu cama de los llantos que salen de tus ojos? Esto le pasa a David aquí. David dice, es tanto el dolor que yo tengo en mi alma que yo baño con lágrimas mi lecho. Mas sin embargo, en medio de esa angustia, él se detiene él mismo y él dice, apártense de mí. Mira lo que dice, ustedes los malvados, apártense de mí, que el Señor ha escuchado mis lamentos, el Señor ha atendido mis ruegos, ha aceptado mis oraciones. Todos mis adversarios quedarán avergonzados, dijo David. En medio de sus emociones, David dice, apártense de mí. Mira, tú y yo tenemos que aprender a hacer lo mismo. Porque cuando viene la angustia, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la persecución, hay muchas voces que se van a levantar. Y la primera voz que se va a levantar es la voz de tu mente. La primera voz que se va a levantar es la voz de tus emociones. Gente que te van a venir a decir cosas negativas. Pero en medio de eso tenemos que hacer lo mismo que David hizo. Y dijo, apártense de mí. La duda, apártese de mí. El temor, apártese de mí. La gente negativa, sea quien sea, apártense de mí, aléjense de mí. Tenemos que acordar esto. Cada vez que pasemos por el valle de lágrimas, tenemos que recordar lo que David hizo. Recuérdate que si seguimos hablando del problema, el problema nos atrapa. Acuérdate que la Biblia enseña que hay poder en nuestras palabras. Si tú sigues hablando del problema, tú le estás dando vida al problema. Y a la larga el problema te atrapa. Pero tenemos que aprender a hacer lo que David hizo. Cuando él empezó a hablar del problema, dice, wait a minute, apártense de mí estas palabras, apártese de mí el miedo, apártese de mí la negatividad, apártese de mí los pensamientos negativos, apártese de mí la gente negativa, la gente que no ora, la gente que no depende de la oración, la gente que no camina por fe, la gente que no conoce la palabra de Dios. Apártense de mí, porque mi Dios escucha mi oración. Y mi ayuda y mi socorro no viene de un ser humano. Mi ayuda y mi socorro viene de Jehová, mi Dios. El que todo lo ve, el que todo lo puede y el que todo lo sabe. Y por último, lo que te quiero decir. Cuando tú estés en un valle de lágrimas, no te sientes a dejarte a morir. No te sientes a dejarte morir. Hay gente que atraviesan un problema y se sientan para que el mundo entero les caiga arriba. Se sientan a morir, se dan por vencido. Pero en esta mañana Dios te dice, levántate, sé valiente en el nombre de Jesús y entra a poseer lo que yo tengo para ti.
porque yo te lo voy a dar si tú haces tu parte. Me encanta en 1 de Samuel capítulo 30, no sé si alguna vez has leído esa escritura, pero ahí vas a encontrar la historia de David y sus hombres. Ellos estaban lejos de sus hogares porque estaban en guerra, estaban en una misión militar. Y cuando regresan a la ciudad, ellos descubren que la ciudad completa y sus casas, los enemigos las habían quemado. Y que todos los miembros de su familia, sus esposas, sus hijos, sus nietos, estaban presos cautivos. No había quedado nada ni nadie en aquella ciudad porque el enemigo había entrado y había arrasado con todo. Y cuando David y sus hombres llegaron y vieron aquello, fue tanto el dolor y la tristeza en su corazón que la Biblia dice que ellos se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello hasta que se cansaron. No sé si alguna vez has pasado tú por ese dolor. Algo que te ha dolido tanto, que has llorado y llorado y llorado y llorado tanto que te has quedado dormida del cansancio. Esto le pasa a David. Pero la cosa todavía empeoró, porque en medio de aquel dolor, todos aquellos hombres empiezan a acusar a David. Empiezan a echarle la culpa a David de todo lo que había pasado. Y en medio de aquella calamidad, David nuevamente confiaba en que Dios podía ayudarlo. Y así que él mismo se animó. En 1 de Samuel capítulo 30, versículo 6, dice que David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, mira lo que hizo David. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Quizás estés pasando tú por una situación similar ahora, donde hay un problema grande en tu hogar, hay un problema grande en tu salud, en tus finanzas. Y hay dolor, hay calamidad, hay llanto. Y encima de eso te están echando a ti la culpa de lo que pasó. Te dijeron, por tú estar confiando en Dios, nos pasó esto. Por tú estar metida en la iglesia, nos pasó esto. Por tú estar en la bobería de la religión y el cristianismo, nos pasó eso. Como le hicieron a David. Pero dice la Biblia que David se fortaleció ¿en qué? En Jehová su Dios. No importa lo que tú estés pasando ahora en tu vida, fortalécete en Jehová tu Dios. ¿Cómo lo hizo David? En medio del dolor, en medio de esa agonía, de ese sufrimiento, donde la gente lo estaba acusando y echándole la culpa de lo que había pasado. En vez de aceptar la derrota, David se sentó y empezó a pensar en Dios. Él comenzó a pensar, Dios es el que levanta mi cabeza. Aunque tú estés en enfermedad, piensa que Dios es el que te sana de toda enfermedad. Aunque te estén acusando y te estén atacando, piensa que Dios es tu escudo, que Dios es tu fortaleza. Y si Dios está contigo, ¿quién se puede levantar contra ti? Y después se levantó, después que pensó en el Señor. Mira lo próximo que hizo, y con esto voy a terminar. Él empieza a pensar en el Señor. Él empieza a recordarse, aunque todo esté perdido, mi Dios es mi fortaleza. Aunque todos me acusen, mi Dios es mi escudo. Aunque se levante un ejército contra mí, si Dios está conmigo, ¿quién puede venir contra mí? Pero entonces mira lo que hace en el versículo 8. En 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Él le hace a Dios una pregunta. Él le dice a Dios, Dios, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? En medio de tu problema siempre pregúntale eso a Dios. Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Tú quieres que yo me siente aquí y me tire a morir? ¿Tú quieres que yo acepte la enfermedad? ¿Tú quieres que yo acepte una carta de divorcio? ¿Tú quieres que yo acepte que el diablo me robe mi ministerio? ¿Tú quieres que yo acepte que el diablo me apague la fe y me traiga desánimo y opresión? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y mira lo que Dios le contestó a David en el versículo 8. Le dijo, síguelos, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás
y de cierto librarás a los cautivos. Quiero decirte algo. La próxima vez que tú estés en un valle de lágrimas o en un valle de vaca, tú y yo necesitamos preguntarle lo mismo a Dios. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Yo me debo quedar aquí sentada y no hacer nada? ¿Yo me debo dar por vencida y tirarme a morir? ¿Yo debo quedarme sentada y permitir que el enemigo invada mi casa? ¿Que el enemigo rompa mi matrimonio? ¿Que el enemigo se lleve a mis hijos? ¿Yo me debo quedar aquí y permitir que el enemigo me mate con esta enfermedad? ¿Yo me debo quedar aquí y permitir perder la casa porque no puedo pagar el mortgage? Y si lo haces, escucha bien lo que te voy a decir. Siempre Dios te va a dar la misma respuesta. Siempre Dios te va a decir lo que le dijo a David. Persíguelos, persíguelos, síguelos. Nunca Dios te va a sembrar derrota en tu alma. Escúchalo bien. Nunca la voz de Dios te va a decir, acepta la enfermedad. Nunca la voz de Dios te va a decir, acepta la derrota. Nunca Dios te va a decir, permite que el enemigo entre en tu casa y rompa tu matrimonio. Acéptalo. Eso nunca es la voz de Dios. La voz de Dios siempre te va a decir, levántate en mi poder, levántate en mi autoridad y síguelos, persíguelos, porque yo te voy a dar la victoria. Y cuando David hizo lo que Dios le dijo, David se levantó y los persiguió. Dice la Biblia que Dios hizo exactamente lo que le dijo. Dice la Biblia que Él lo recuperó todo. Él recuperó a sus esposas, Él recuperó a sus hijos, a sus hijas y todas las cosas que el enemigo le había robado. Y es más, la Biblia le dice que regresaron con más. Porque dice la Biblia que ellos arrebataron los animales y el ganado del enemigo. Así que regresaron con más que con lo que el enemigo le había perdido. Mira la palabra que quiero sembrar en tu corazón en esta mañana. Yo creo que en esta mañana Dios nos está diciendo, síguelos. Levántalos, levántate, no aceptes la derrota, no aceptes la enfermedad, no aceptes al enemigo en tu casa, no aceptes la pobreza, levántatelo, persíguelos, porque yo te daré la victoria. Y creo que el enemigo nos va a estar diciendo, lo que el diablo te robó, yo te lo voy a dar y te lo voy a dar doble. Cuando tú salgas de este valle, tú vas a salir con una doble unción. Cuando tú salgas de este valle, vas a salir con una salud divina completa. Cuando tú salgas de este valle, tu familia, tu herencia, tu esposo, tu esposa van a servir a Dios también. Hay una gran lección para aquí, para nosotros. Y es que cuando estemos en el valle del sufrimiento, no nos podemos dejar morir. No nos podemos dejar morir. Como cristianos atravesamos cosas duras en esta vida. Ustedes me estaban diciendo la situación en la iglesia. Lamentablemente ese es el mundo en que vivimos. Jesús dice, como en los postreros tiempos se van a levantar falsos profetas. El diablo ataca a las iglesias. El diablo se mete en las iglesias. El diablo levanta oposición. El diablo nos acusa, nos ataca. Eso es parte de este caminar en la vida. Pero Dios nos dice, no se den por vencidos. No te sientes y te dejes morir en esa situación. Creo que la voz de Dios hoy nos está diciendo, levántate, sé valiente, toma el control de esa situación. Anímate, haz lo que hizo David, mi siervo. Fortalécete en el Señor, anímate, saca tu Biblia, empieza a leerla otra vez. Empieza a declarar la palabra de Dios en tu hogar, en tu matrimonio, en tu salud. Ven a la iglesia y deja que alguien te predique la palabra de Dios. Escucha lo que la Biblia dice, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta nuestra fe. Por eso tenemos que congregarnos en una iglesia donde se predique la sana doctrina de la Biblia. Tenemos que luchar por lo que Dios nos ha dado. Dios tiene promesa para ti y para mí, pero no viene fácil. Cada promesa viene con una batalla. Cada tierra que tenemos que heredar viene con una guerra. Pero si usamos las armas que Dios nos ha dado en la palabra de Dios,
Dios dice, persíguelos, levántate, porque con mi presencia los vas a vencer y vas a recobrar todo lo que el enemigo te ha querido robar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos por tu palabra que aunque estemos pasando por un valle de lágrimas, por un valle de vaca hoy, tú nos dices, eso no es un lugar de permanencia para ti. Tú no te vas a quedar ahí permanentemente. El valle de vaca es un lugar que se atraviesa. Tú no te quedas ahí. Dios no quiere que tú y yo nos quedemos ahí. Es un lugar que se atraviesa. Es un lugar donde podemos experimentar bendición, donde vamos a experimentar la presencia de Dios de una manera nueva, de una manera fresca. Es un lugar donde tú no vas a salir de la misma manera que tú entraste. Vas a ser fortalecida. Vas a salir de ahí con una boca llena de testimonios de lo que Dios va a hacer por ti mientras tú atraviesas el valle de lágrimas. Gracias, Señor, porque tu presencia nos saca de todo valle de lágrimas. Porque dice tu palabra que por la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría, dice la palabra de Dios. Y gracias, porque mañana nos espera algo mejor, porque mañana viene la sanidad, porque mañana viene el rompimiento, porque mañana viene la prosperidad, viene el crecimiento, porque mañana, Señor, vamos a subir a un mayor nivel de gloria contigo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta hermana que ha venido hoy aquí. Gracias por su vida. Gracias por la unción de oración, de intercesión que tiene sobre ella, sobre su esposo. Y yo los cubro a ambos con la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Y yo oro para que tu voluntad se cumpla en sus vidas. Yo oro para que tú abras sus oídos espirituales ahora a ambos en el nombre de Jesús. Y que ellos escuchen tu voz ahí en el valle de lágrimas. Que ellos reciban una palabra profética del Espíritu Santo. Que tú mandes al ángel del Señor a ellos, como lo hiciste con Pablo, para traerle una palabra de guianza, una palabra de revelación, una palabra que dirija sus pasos hacia ese camino, hacia ese propósito que tú tienes para ellos en el nombre de Jesús. Yo oro para que esta dama salga de aquí fortalecida en el Espíritu, con su corazón lleno de fe, de esperanza, de una palabra rema de parte de Dios, y que se levante en el nombre de Jesús, como tú le dijiste a David. Levántate, persíguelos, levántate, porque tú los vas a alcanzar y porque tú vas a ser libre, pero a través de ti yo también voy a liberar a otros. Hay otros que están cautivos, que están atados a la obra del diablo, pero a través de ti yo los voy a liberar, dice la palabra de Dios. Por eso levántate, anímate en el Señor, fortalécete en el Señor en este día, en el nombre de Jesús, y síguelos. No aceptes intimidación, no aceptes miedo, no aceptes derrota, porque Dios te dice, síguelos, levántate, pelea la batalla de la fe, porque los vas a alcanzar y los vas a derrotar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nos vamos de aquí ahora, pero no de tu presencia. Y yo declaro una bendición sobre este lugar, sobre esta área. Declaro una palabra de sanidad, de salvación, una palabra de avivamiento, una palabra de rompimiento en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo siga fluyendo aquí, preparando vidas y corazones, del norte, del sur, del este, del oeste, en el nombre de Jesús, para que reciban la palabra de Dios con fe y obediencia, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.